pero ¿a qué voy? No tenemos que abordarlo, yo pensaría, ¿no? Esa es mi opinión. En esa clase tan específico, de por ejemplo decirle el método descriptivo para formación social, no, sino hablar de grandes cosas. Por ejemplo, ¿qué es un problema? Sí, que es una pregunta problema. ¿Qué es? Exacto. Y ya en las específicas de las clases, donde se le refuerza precisamente las cosas específicas de cómo él va a abordar esa metodología en su saber, ¿cierto? Hay que hacer un paréntesis ahí, y perdónenme que lo haga, es la discusión que hemos tenido con investigación. Sí. Hemos reducido investigación al trabajo final y tenemos que hacer una reunión, lo voy a solicitar para que la hagan, sobre el tema, porque ya estamos dependiendo del éxito que tenga el profesor frente a ese desarrollo y casi siempre es malo. Entonces, porque el profesor tampoco sabe mucho qué hacer. Entonces, la investigación es transversal y la investigación tiene que ver con niveles de comunicación, competencia comunicativa, tiene que ver con capacidad de análisis, de observación, búsqueda de fuentes, y eso no se hace en 2 o 3 semanas, ni siquiera en el módulo anterior. No se hace en metodología. Se hace en toda la unidad de todas las asignaturas. Sin descuidarnos en para qué, ¿sí? Porque ahí es donde se refuerza lo que dice Claudio, la naturaleza del programa, lo llamo yo así, es un concepto mínimo. No lo he patentado, pero cada programa tiene su naturaleza, ¿cierto? La naturaleza del promotor social implica unas habilidades, unas competencias muy particulares, pero no quiere decir que no sean de investigación como lo debe ser el de criminalística. ¿Sí? El problema es que ha sido una amalgama, una cantidad de cosas que a la larga el profesor de metodología carga con ese atlas, con ese bulto, y que a la larga pues, lo que hace es sacar notas, porque todos estamos sobreviviendo, ¿sí? Y en 16 semanas, menos una de fiesta, menos una de paro, menos una reunión, son 10, 12 semanas, en 12 semanas el profesor está resolviendo un problema que es transversal y que es crítico, ¿no? Y que como que no importa, pero en otro escenario haremos esas críticas. Bien, aspectos de valores biológicos, que tienen que ver con el cuidado de sí mismo y del otro, y el cuidado del ambiente, ¿no? La salud de higiene. Aspectos sensibles que tienen que ver con el desarrollo personal, cultural, artístico. Por ejemplo, ahí también otra crítica. Se limitan las electivas, o sea, las electivas, como dice el doctor Valdivia, deben ser un espacio donde el estudiante desde la misma academia construya alternativas a su formación. Sí, yo soy un promotor social, pero también me gusta la guitarra. La institución debe proveerme la posibilidad de desarrollarme espiritualmente, artísticamente, en guitarra. El baterista de hoy era profesor social, es un duro la batería. No estoy diciendo que no lo haya. Estoy hablando de manera genérica. Entonces, en esa lógica, estas electivas de bienestar deben dejar de ser monedas de intercambio entre créditos y cosas que faltan para ahora y realmente generar un proceso de espacio cultural. Y aunque tenga que sí lo hay, tampoco podemos decir o negarnos la realidad institucional frente a que no contribuimos al desarrollo del arte, dices, no contribuimos. Pero si es necesario en esa misma mirada invitar siempre a los profes que hacen parte de esas selectivas de bienestar a esas reuniones en donde se está construyendo todo eso, porque ellos duran con nuestros estudiantes casi al mismo tiempo semanal que cualquiera de nosotros dura con ellos desarrollando un proceso de formación, que se hace en unos niveles diferentes, sí, pero siguen estando con nuestros estudiantes en ese proceso de formación y es un proceso de formación integral. Y si nosotros no nos involucramos en ese proceso, ¿cuándo vamos a querer los resultados que estamos pensando? Sí, yo en esa parte que toca ya la profe Claudia, yo sí realmente me preocupa mucho mi programa bancario porque adolecemos y desde hace muchos años de docentes que conozcan el sector. Y yo creo que eso no tiene, o sea, eso no es desconocido primero para el doctor Babatía, y imagino que el profesor Fernández también se alcanzó a dar cuenta. ¿Qué pasa? Que en bancaria pues tenemos ingenieros industriales hasta con maestrías, tenemos economistas, tenemos administradores de empresas y todo, pero ninguno conoce el sector bancario. Y resulta que los muchachos se están dando cuenta de eso, entonces ellos dicen, no, pero yo vengo es para que me hablen de lo que es, del sector. Y eso que estamos adoleciendo ahorita, nuestro programa viene, puedo decirlo, o sea, yo llevo 5 años de docente específicamente en bancaria y no ha habido una evolución. Ellos dicen, no, pues me vienen y me colocan acá alguien que me va a dar sistema bancario y financiero y dice, bueno, lo que yo sé es estadística y acá les voy a dar estadística y quedan tumbados.
y resulta que yo lo recibo en mercado de capitales, en mercado de valores y pero, o sea, están perdidos. Para mí, meterme a hablar de valores, él ya debe tener bases en sistema bancario y financiero. Al menos que conozca la estructura, que sepa qué es un establecimiento bancario, qué hace un establecimiento bancario. Y eso que estoy hablando de una entidad de todo un sistema financiero bancario. Entonces, ellos creerán que acá van a entrar a estudiar para prepararse para ir de una vez a entrar a un banco. Y resulta que el sistema es así de grandote, no es solo bancos. Entonces, en esa materia, sistema bancario y financiero, como yo le decía a Mauricio, yo llegué a tener 45 estudiantes en primer semestre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces comenzamos a hacer la trazabilidad y los mismos muchachos dicen, no, acá no hay quien conozca el sector, que sepa de esto, que sepa cómo funciona realmente y qué es lo que están necesitando allá. Entonces, cuando Claudia habla de esos docentes digitales, yo pienso que algo está fallando en selección. No por recursos humanos, o sea, algo está fallando en el perfil docente, y lo digo de verdad preocupada mucho por bancario. O sea, tenemos muchas expectativas con el programa, sabemos que podemos llamar a la gente que se retiró y que vuelva, hacer una gran promoción para que vengan y todo, pero me preocupa mucho el perfil de los docentes que están atendiendo a esos muchachos, porque si no lo saben atender desde el primer semestre, como les digo, en donde ¿qué enamora al estudiante de bancaria? Están en bancaria, la materia del sistema bancario y financiero. Mire, este es todo el mundo donde usted puede llegar a emplear, porque finalmente es lo que yo más hablo en las clases, y es, no espera recibir su título para emplearse, ya empiece a pasar hojas de vida, ya empiece a enfrentarse a lo que están pidiendo, a los procesos de selección, a las pruebas que les están haciendo a ustedes de habilidad, para ser un asesor comercial, para atender teléfono, call center, todas esas habilidades. ¿Por qué? Porque toca irlos sacando desde acá, que no esperan que los mandemos a práctica, que es otro problema que tenemos. O sea, no estamos encontrando donde haya un convenio donde reciban a nuestros muchachos y digan, no, pero es que tienen las competencias que necesitamos. Algo está fallando. O sea, si esto se logra estabilizar con lo que tú estás hablando del currículo y logramos hacer grandes cosas, específicamente en bancario, yo sí quisiera dejar de inquietud, y es ese docente que estamos, pues, que está haciendo parte de nuestra institución, porque aquí deberían estar, porque no están, no sé, algo está fallando en ellos, sí, esa falta de sentido de pertenencia, ese llegar a dictar una clase que nada que ver. A mí eso sí me preocupa bastante. Y a uno le duelen los muchachos, ¿no? Cuando ellos le dicen a uno las cosas, me dicen a uno, qué tal. Yo, antes de dar la palabra, me autodenominé orador. Esta es una conclusión de pues, la crisis en cuanto a la definición de perfil profesional y competencias que debemos desarrollar. Es que el tema de la competencia no es o el perfil profesional no es para llenar un documento para el texto calificado de los pares, no, es para el desarrollo de un programa. Por eso debe haber un comité académico, debe haber un comité específico del área, en este caso bancaria. ¿Cuál ha sido, en mi opinión, ya tengo la palabra, amigos? En mi opinión ha sido todo ese modelo de gestión que ha desarrollado la universidad en los últimos 3 años, donde tenemos un problema, digamos, grave en cuanto a sentido de pertenencia. No me atrevería a decir porque si no hubiera sentido de pertenencia, la crisis sería mayor. Más bien es a cómo distribuimos tiempos, cómo comprometemos personas que, digamos, están más ligadas a otro sector que a este, que les representa sentimentalmente mejor o económicamente mejor estar aquí que estar allá, ¿sí? Pero nosotros, y de pronto lo voy a decir con todo cariño, hemos venido administrando lo que les sobra a otros procesos, y con eso nos ha tocado sacar adelante en los tiempos, y la cosa se convierte en que necesito un profesor para esta tarde, si usted me puede ayudar o no, así una cosa, ¿sí? Entonces no podemos, digamos, culpar al profesor de ese proceso, pero sí debemos buscar unas responsabilidades en el modo de gestión de ese docente. Muchas ocasiones ustedes mismos han pedido que sea llamado con una semana, al menos una semana de anterioridad, para que la charla de inducción no sea estos somos, aquí estamos y esta es la biblioteca, sino que sea un espacio de reflexión con su director de programa, para el director del programa entregue ese mar de discursos que hay alrededor de cada una de las asignaturas. 3. 1. Bueno, apoyándome en la profe Sandra, pues ella tiene el porcentaje mayor del problema, ¿cierto? En el programa, ¿cierto? Porque no hay mucho tampoco profesional
que trabaja en el área financiera, en el sector bancario, ¿sí? Que también tenga la actitud o el perfil de docente. Algunos sí, algunos no. Pero en igual medida en los demás programas sufrimos lo mismo, ¿cierto? Y el profe Gustavo lo acaba de decir, venga profe, ayúdame esta noche que no vino el profesor. Pero ojalá fuera solamente una vez, pero eso es cíclico, repetitivo, ¿cierto? O sea, como si todo eso nos pusiera parte del ambiente, del paisaje, dices, ¿cierto? O sea, nos hemos acostumbrado tanto que nos tienen que señalar de afuera, mire, están haciendo esto. O sea, esto ya es un tema, digamos, repetitivo. Y que No sé si es también por nos acostumbramos a sí, funcionar exacto, así, no sé ¿verdad? si es por política, por qué, pero ya es parte del escenario educativo. Y que uno ya sabe que el Yo día no- empieza clases, ese día sabe que le Hay un toca ir, y a profesor- dónde le toca ir. Hay un profesor de En fundamentos. serio, así pasa. Hay un profesor de fundamentos que uno dice, uy, es administrador, va a preguntar, no, yo soy economista. Entonces le dicen, Pero pero profe, ¿cómo ese así? fundamento es fácil. ¿eh? Sí, Tienes ¿cómo toda así? la Me parece razón. igual cuando Tienes no toda soy administrador. Sí, no, me sirve. no, No, no es echarle de a nadie, con todo respeto, no. Hablemos de, estoy buscando un profesor de investigación de mercado y no, yo soy contador, que sí, tengo un acercamiento, una experiencia X, pero no, entonces Un uno momento, dice, soy contadora de ¿qué pasa? Y eso al final de los finales redunda en la calidad. Digamos que no en la retención. En la de los estudiantes, deserción. digamos que no, para hacer lo mínimo, ¿sí? Pero sí en la calidad de la clase. El profesor, claro, el profesor por no decir que no, o por quedar bien con alguna persona o con la institución, él dice que sí, bueno, vamos, y ve que prepara la clase, pero no tiene... Sí, Pero hay que sumarle el tema del sentido de pertenencia, es que en esa palabra ya no creo, más bien en el compromiso que le demanda una y otra, o sea, los ponentes a escoger. Es como cuando yo en metodología dejaba una tarea y la profesora de bioquímica decía, no, si ustedes van al museo, entonces pierden, entonces la ponen a escoger entre uno y dos, escogían siempre el más fuerte, el más difícil. Eso que está pasando a nuestro profesor, y voy a decirlo pues abiertamente. Me dicen, yo soy Sena, y son 2 horas que lo veces son 2 horas que incluso no estaban contempladas, que me toca desplazarme, entonces siempre estamos a la sombra, no digo siempre, no es una palabra, pero sí muchas veces estamos a la sombra, que es lo que ha pasado este semestre en humanidades. Una persona dicta 2 horas, la otra dicta otras 2 horas, la otra dicta una cosa, la otra dicta otra, la otra no atiende un llamado, no me entregan, pues porque se requiere, yo prefiero 2 personas de comunicación oral para todos los cursos y que tengan 40 horas por a 40 profesoras de a 2 horas o a 1 hora que no da tiempo por, ¿sí? Sea como las 2. No, yo me uno a la manifestación que ustedes están frente a la situación de los docentes. ¿Por qué? Sí, manifestación pública. ¿Por qué? Y repito lo que dije antes. ¿Cuáles son los profesionales de cada uno de los programas que estamos sacando? Eso redunda ahí. O sea, si yo tengo un docente que no tiene nada que ver con mi programa, pues él le va a dictar lo que a bien tenga. Pero ¿cuál es el profesional que está sacando dices frente a eso que es lo básico de Igual esa la formación calidad. del estudiante? Yo que no hará de buena fe. Parece que eso va. 3. Me alegra mucho que hayas mencionado ese punto, porque es un punto que precisamente mencionamos en otra instancia, de hecho hoy, que estábamos hablando de esa necesidad de realmente ver pues, si nosotros tenemos los perfiles adecuados para lo que estamos haciendo. Y de hecho, también a esa necesidad que ustedes manifestaban de hacer una reunión del equipo de cada uno de los programas, ¿cierto? De los docentes con su director de programa, de una inducción docente para que se sepan cómo son las reglas de juego de la institución, ¿sí? En general, y de ese programa, ¿cierto? Y de conocer ese proyecto educativo de ese programa. O sea, eso es fundamental y eso es algo con lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Ya estamos gestionando el tema de la inducción docente. La idea es que después de esa, va a haber una inducción con los directores del programa,
que vamos a ver cómo vamos a desarrollar el próximo semestre. Luego va a haber una inducción docente, ¿sí? En donde pues, ustedes ya van a saber también qué vamos a hablar ahí y se va a socializar pues, con los docentes y va a haber un espacio para que se reúnan los docentes con su director de programa, al menos en 2 momentos en el semestre. Estamos pensando más, pero el primer momento es antes de empezar y el segundo momento sería en la semana de receso que tenemos, al menos como para hacer una revisión y ustedes ahí se van a dar cuenta, si logran hacer ese ejercicio, Daniel, ustedes se van a dar cuenta que lograr esa reunión a veces yo creo que es porque ni siquiera se tiene el personal o se contrata ya casi que encima. Ahora es que es lo que hemos venido viendo en todo Y eso no es que defina la deserción, sino que eso sí define Eso la responde retención. también a una situación de la corporación y es el modelo de matrícula. O sea, hay que ser justos porque no son decisiones que tampoco se tomen porque es que somos malos y queremos empezar así, sino que a veces los programas no tienen los mínimos puntos de equilibrio y requieren una semana más, no se le puede dar al profesor una cátedra como uno quisiera a medio tiempo ya porque a veces se cierran los cursos. O sea, hay que buscar una estrategia para que eso se subsane. Lo que ha pasado ha sido con causa, o sea, se puede explicar por qué ha pasado, pero es que sabiendo por qué pasa, sigue pasando, pues ya es otra cosa. de acuerdo. Y hay unas formas de mitigar eso. Como ese tema de, por ejemplo, de horarios exámenes, que es otro tema que ustedes manifestaban y que estamos también trabajando para poderlo definir lo mejor posible antes de no llegar a esa primera semana, a ese caos tenaz, donde nadie sabe dónde tiene clase, donde se está cambiando un salón para otro, donde se están trasladando sillas de un lado para otro. Yo entiendo que eso también responde a esa dinámica de matrícula, ¿cierto? Pero hay formas en las que lo podemos mitigar mucho mejor. ¿Cómo? Nunca le vamos a dar al punto de decir, no, yo tengo seguro que voy a tener 20 en criminalística, el 50, histórico te dice pero, cuánto estás pero, matriculando en el segundo exactamente. periodo hace 5 años para acá. exactamente, Son pero 300 estudiantes. esas herramientas yo puedo pronosticar y me puedo hacer al menos una cota mínima y una cota máxima, que era lo que hablamos en alguna otra reunión. Y en esa cota mínima y máxima, yo ahí es donde yo decido dónde me paro, ¿no? Institucionalmente, si sé que máximo voy a tener pues si yo me voy al máximo, pues seguro, llegue lo que me llegue, voy a responder y va a estar bien, pero digamos que es menos eficiente. Si yo me varo al mínimo, me voy a un riesgo, ¿cierto? Pero son estrategias que se pueden hacer y estamos ya intentando hacer. Yo estoy trabajando de la mano con Mauricio en este tema, porque él ha estado coordinando eso. Y lo segundo, ya que ustedes mencionan eso, se me ocurre que deberíamos hacer una solicitud, ¿sí? Que los directores deberían presentarnos una solicitud con esos vacíos que tienen, especialmente los vacíos más grandes que tienen, para nosotros empezar a hacer una convocatoria, ¿sí? Y poder empezar a buscar esos docentes para que pues, los tengamos para esos saberes. Pero es que hay otra cosa que tiene que ver con lo que acabaron de decir, y es que nosotros ya tenemos toda una mirada hacia atrás de qué es lo que ha sucedido. Sí. En esa mirada nosotros, y yo lo digo con conocimiento de causa, no podemos decir, es que en este momento el 100% de docentes nunca habían estado en ICES. Mentira. Nosotros tenemos una serie de docentes que vienen estando con ICES durante muchísimo tiempo. ¿Por qué no con ellos, que ya sabemos que continúan pese a todas las situaciones de ICES, X, Y, Z y W, ¿cierto? Sí. Que se han mantenido con ICES y que, como lo dice Gustavo, no es solamente por el sentido de pertenencia, es que sienten un compromiso con sus estudiantes, sienten un compromiso de alguna forma con la institución y que se vienen manteniendo. Porque no es con ellos, que ya sabemos que están ahí, que han estado todo el tiempo, que hacemos todo ese proceso. Llegó uno nuevo, tú te unes con nosotros, y como ya llevamos toda esta mirada, pues ven, te retroalimentamos y miramos cómo vamos a seguir. En casos particulares, que pueden ser, por ejemplo, bancaria, en donde realmente no tienen una base de profesores ni estables, ni que corresponden al programa, etcétera, etcétera. Bueno, hay que hacer una mirada muy particular desde este programa, pero es que no son todos los programas, no son todos los docentes. Entonces, son dos miradas diferentes que también hay que tener cuidado con eso, y no podemos decir es que son todos. No es cierto. Y para cerrar y volver a la presentación, los valores del marco de los servicios. Para efectos del video, la profesora Sandra se está riendo.
La nación se ha hecho, claro, y yo soy testigo, usted nunca lo ha hecho porque solamente una vez estuve acá en un programa, pero a la hora cero hay organización de los salones, hay el requerimiento, todo cambia en las 2 primeras semanas, pero eso pasa en todas las instituciones. Ahora, como decía un amigo mío, no me hagas mentir, en la gloriosa Universidad Pedagógica se empezaba el 8 de enero y febrero, pero se terminaba de cerrar proceso de matrícula y listas oficiales el 15 de marzo, más o menos, que tenemos chance de cancelar, de aplazar, no sé qué. No está hablando de los juicios. Entonces, eso es un fenómeno que pasa en todas las instituciones. El problema es que ya siendo mayo, un estudiante llegue y diga, bueno, es que yo vengo a matricularme y porque haya o cultura, necesidad de dinero o alguna variable que no conozco, pues se valide eso. ¿Qué es el problema? Aprovecho paréntesis, ¿no? Que adelanto la reunión que quiero convocar con ustedes, el problema del taller de grado. Que llega un estudiante y me dice, profesor, es que yo no presenté el proyecto. Bueno, esos estudiantes que profe era para el semestre pasado, es como que está abierta la posibilidad de que esa materia como materia o crédito no se pierda. Y eso tenemos que empezar a buscarlo porque, claro que sí. Ahí tengo el caso de un muchacho de sistemas de Remington, que el tipo viene cada vez que se va a acabar el semestre, no tiene conciencia de que ese proceso hay que repetirlo y ya no hay. Yo estoy estudiando inglés para ver si con inglés se lo puedo decir. Cerrado paréntesis decimos. Entonces, valores económicos, utilización adecuada de los recursos y el uso en cambio el beneficio del estado material requerido para vivir dignamente, valores estéticos, valores intelectuales y valores religiosos, pero basados en el principio de la libertad de culto, ¿cierto? Entonces, religiosos y arreligiosos, ahí ya, por no decir sin religiosos, entonces, eso podríamos pensar en, digamos, una categoría que abarque, pues, precisamente el derecho constitucional que ahí se nombra, digamos, ¿no? Libertad de culto. Pero, pues, eso es lo que está escrito en este momento en el modelo. Yo, por ejemplo, me pondría el desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Porque nosotros debemos ser liberales. ¿Liberales en qué sentido? No de partido, sino de que debemos estar en la capacidad como estamos de convivir en diferentes creencias religiosas. Aquí hay una persona que es musulmana y ella estudia. Hay un muchacho Nosotros tenemos en un mismo curso católicos, protestantes, cristianos, ahora musulmanes, o sea, tenemos de todo en el mismo salón y a veces tenemos muchas dificultades cuando los profesores tocan ese tipo de temas. Y sensiblemente ya empiezan, por eso hablo también, no de la deserción, sino de la retención, sensiblemente eso logra que algunos estudiantes se piensen si continúan o no en la institución. Lo digo con conocimiento de causa. Y yo mismo a veces soy católico, a veces soy musulmán, dependiendo de si Yo creo musulmán también, son las yo cuatro creo también que es un tema que se toca muy desde el prejuicio personal, ¿no? Entonces el docente, es ahí donde el docente debe reconocerse como ese sujeto que se está poniendo ahí, ¿cierto? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje y tener conciencia acerca de lo que está también poniendo como prejuicio Ahí personal. no hablaba de respeto, Lo que pasa es también hay que respetar el punto. uno de los objetivos de la ley 30 es contribuir en la formación del ciudadano, ¿cierto? Basados obviamente en derechos fundamentales y en el respeto. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad no es una cuestión del PEI o una cuestión del modelo, es una cuestión constitucional. Y ninguna norma, por muy secreto que sea el grupo, por muy autónoma que sea la universidad, puede estar en contra de la Constitución. Entonces, libertad de culto es un derecho constitucional y nosotros tenemos la obligación de velar porque esa libertad de culto se promueva. ¿Sí? Si nosotros como institución no nos adscribimos, como si hay otras instituciones, por ejemplo la Universidad Adventista, si uno entra a estudiar a la Universidad Adventista, pues sabe que está en ese escenario, ese contexto, o la Universidad de Santo Tomás, que es católica, ¿cierto? Sí. Pues nuestra institución es de carácter liberal en el aspecto religioso, donde todas las religiones tienen cabida, pero deberíamos, no sé si promover escenarios, espacios, para que ellos se manifiesten o no ponerlo en el escenario público, ¿no? Para ver más, para ver menos,
Estas son como el tema que nos tocaba al profesor Roman y a mí. Queríamos también agregar con los videos, hacer más bien énfasis en el tema de la formación transversal. ¿Sí? Que me quedan 13 minutos, voy a aprovechar. Los videos se los envío a los correos para que nos veamos en un momento. Eso lo subimos a la plataforma y ahí los pueden ver Sí, todo son bien. muy buenos. ¿Sí? O súbanlo por los grupos y nosotros también lo hacemos visible desde el curso grande. Vale. Lo tomamos de ahí también. De las tres formas. Eso. Los tres modelos. Lo han dicho, los videos les llegan. Esta formación transversal, primera condición. Nos paramos en el discurso de las competencias genéricas, las cuales definen 7 grandes campos de formación. Un campo en las habilidades comunicativas. O sea, todo proceso de educación, sea cual sea, técnico, tecnólogo, profesional, o sea el área social, o sea el área técnica, el área debe desarrollar unas habilidades o unas competencias básicas en comunicación. ¿Qué es en comunicación? La expresión de las ideas, la capacidad de la escucha, la capacidad de escribir y la capacidad de leer. ¿Sí? La institución deberá empezar a promover, como decíamos con Claudia en varios momentos, ese ejercicio no solamente de la materia de comunicación oral y escrita, que dicho sea el paso y no es por decir lo que decimos siempre, 40 estudiantes del primero en un salón que esté 30 con un profesor que carece de habilidades comunicativas. no, va a quedar sin esfuerzo sobrehumano para Este semestre, por ejemplo, 45 estudiantes en una clase de inglés. eso pues, no dará buen resultado. Ustedes que han estudiado inglés saben que no dará buen resultado. Pero esa era una propuesta que no viene mucho al día. Entonces, habilidades comunicativas. La segunda nivel de competencias es competencias ciudadanas. Entonces debemos desarrollar en nuestros estudiantes esa habilidad de convivir en el marco de la ley, ¿cierto? El respeto por el otro y el conocimiento o reconocimiento de sus deberes y derechos como ciudadanos. Si no nos vamos muy lejos, el título de ejemplo, ayer me sorprendió ver cómo un estudiante no pudo entrar a la universidad porque no tenía carnet, fácilmente le pegó un puño al carro de un compañero y le sumió la puerta sin ningún tipo de reflexión en torno al resultado de la acción que genera, ¿cierto? Entonces después vienen las lágrimas, el voy a pagar, el yo no sé qué me pasó, pero eso refleja que nos falta en la institución un modelo de respeto por los derechos de los otros, ¿no? Eso como que hay que fortalecerlo. Y no es la clase de cátedra liceísta la que hace, sino todas las clases, toda la universidad, toda la corporación, ¿cierto? 3. Manejo de las TICs, es otra de las el manejo de las tecnologías de la comunicación. Entonces nosotros debemos proveer o profundizar en que la práctica del ejercicio, promover la palabra que está buscando, práctica de enseñanza-aprendizaje, las TICs medien esta práctica, ¿cierto? Entonces no solamente es tener computadores, porque a veces uno dice que no necesito los computadores, sino empezar a conocer o reconocer los recursos que tenemos en la red para utilizar este tipo de prácticas. Ahí ya van 2 seminarios que la institución debería pensar en formar gratuitos para sus docentes. Uno de legislación, porque ayer nos dimos cuenta que el tema es grande, solamente puedo abordar parte de la ley 30, que de ver los decretos, que aún no se podía porque si no, no había tiempo. Y segundo, las TIC, pero no de que son, sino buscar estrategias didácticas para motivar al profesor a que reconozca que es una ABA, que es una OVA, que es una... Que ni siquiera tan lejos, solo es que pueda entrar a hacer un grupo. Ya, con eso es más que suficiente con un docente. No mira ni siquiera esa posibilidad con un estudiante de solo intercambiemos documentos. Sí. Pero lo que tú dices es verdad, que si eso se hace, hay que hacerlo primero desde acá. Porque muchas veces el docente ni siquiera conoce del e-learning y de una plataforma virtual. Uno de los problemas ha sido que decir, bueno, compramos Blackboard, o sea, la institución compró Blackboard, a partir del lunes va a tener dos ¿Quién no cuentas sabe manejar Blackboard. La gente llega con entusiasmo, pero si hay algo que frustra son los sistemas. De acuerdo. Si usted entra, por ejemplo, a Facebook y no lo sabe manejar nunca más, operativo digital, nunca va a documentar. ¿Sí? ¿Por qué Facebook tiene tanto éxito? Por Candy Cruz, ¿o si no? Señor. Ahí yo quiero agregar otra cosa que me parece importante y es por eso también los invito a que estén siempre pendientes de nuestra sección virtual,
Porque esa es la idea de esto. Porque cuando uno comprende la plataforma desde el punto de vista del estudiante, hace una mejor apropiación y luego va a desarrollar un mejor contenido para su estudiante, porque ya tuvo la experiencia de estudiante, ¿cierto? Digamos que ese es uno de los objetivos que tenemos con esa sección también, que ustedes también interactúen de pues, la plataforma 1, que la conozcan, ¿sí? La digieran, la tengan, ¿sí? De a poquitos, porque lo estamos haciendo con tiempo, ¿sí? Y que precisamente ese proceso de apropiación les permita en un futuro ustedes también impulsar un proceso de estos, ¿cierto? Y de pronto, ¿por qué no lanzarnos hacia una modalidad netamente virtual para algunos de los programas, ¿sí? Pero responsablemente. O mientras tanto, podemos hacer un acompañamiento didáctico en TICS muy bueno para todos los programas, o sea, pero tenemos que saber usar, porque yo veo la materia de educación ambiental y veo unos audiovisuales en el problema del calentamiento global y el estudiante lo recibe automáticamente y ya no tienes que decir que no sé dónde está, entonces ya empiezo a generar otros medios. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota personal. De mis últimas experiencias como docente, he renunciado a la película en clase. ¿Por qué? Porque la película la puede ver un estudiante en cualquier momento en cualquier medio. Ya hay que hacer, aunque iba a poner videos, pero la contra. La siguiente categoría es la educación ambiental. Si vamos a 5 o 6. La educación ambiental, la relación con el ambiente, ¿sí? La práctica del ejercicio de aprendizaje tiene que ver con la responsabilidad con el futuro, ¿no? La otra es el tema de la segunda lengua, pues se promueve que sea en inglés, pero no necesariamente. Pero sí la institución debe generar un espacio para que el estudiante tenga manejo de segunda lengua. Lo que pasa, y yo le he dicho esto en otros escenarios, es que deben que sentarse y definir cuál es ese nivel de inglés que queremos. Porque estamos en un modelo técnico profesional, no tiene sentido que le pidamos el mismo nivel de inglés de un profesional a un técnico profesional por el tiempo que utiliza la persona. Entonces el plan de estudios del inglés pues parecía que fuera abstracto, ¿sí? a lo que fuera la formación técnica profesional. No, debemos mirar qué tipo de inglés necesitamos, si un inglés muy técnico, si un inglés A1, que con este modelo el estudiante tenga ciertas competencias y luego en la profesionalización culmine su formación en el idioma, el GET 1, el GET, bueno, definir y apuntarle a eso. Una vez tenemos definido el nivel que queremos en el técnico profesional, ya todas las estrategias, tiempos, profesores, todo eso se va a generar. Pero un inglés abstracto, pues al final nadie habla inglés, ¿cierto? Bueno, la otra competencia tiene que ver con... No, se supone en lenguaje. ¿Van 7 ya? Bueno, No. hay más 1, competencias. 2, 3, 4, 5, faltan 2. Usted lo olvida en ese momento. En esa reunión, Eso rojo que se me olvida. Tachó con rojo. profe, con esa reunión que se tuvo con estos señores que vinieron de visita aquí al 6.º piso, Ah, la investigación. Solo te faltaba la investigación. hubo una situación ahí interesante en el siguiente sentido. Como hacia el futuro solamente 4 semestres, entonces no hay inglés. Entonces, ¿cómo promover el inglés? Y la sugerencia de uno de ellos era contratar a un profesor experto en bancaria que sepa inglés. Eso tenemos que definirlo nosotros en nuestra autonomía universitaria. Por ejemplo, Esa fue una, perdón, y hay otra, es que se lo dije aquí a Daniel porque como tú estás contando tiempo, pero entonces como ya lo tocó, entonces voy a tomar el tiempo. Pero aquí no hay tiempo suplementario. Es que en el simulacro, aparte de que nos cogieron en nuestro documento por el que vamos a entrar a justificar y que hablamos de lo de la segunda lengua, ahí dice que nosotros en las disciplinares tenemos asignaturas en donde se le dictan, no estoy diciendo las palabras específicas, pero dice que se le dicta al estudiante alguna asignatura disciplinar en el idioma y que él cuenta con ese materialito. Entonces la pregunta del par fue, ¿cuál es el material? Muéstrenme el material. ¿Quién lo dicta? Hoja de vida del docente que lo dicta, material que les está entregando a los estudiantes y todos y nosotros, y eso y como donde nos lleguen a coger en la vida real, así en el paro académico, pues queda uno. Es que en la vida real, es que él
te puede pedir eso para el programa actual. El programa actual tiene 3 niveles de inglés. Y esos 3 niveles de inglés, El actual. el actual, Pero eso no iba para el actual, No. sino que en el próximo no tenemos inglés. No, dentro del a igual. ver, yo quiero Tendríamos aclarar. que justificar por Pero qué no, desaparece no, inglés A dentro ver, de la la... discusión no es eso. Es que Porque la autonomía universitaria en ninguna parte dice que hay que hacer inglés. Solo hace como valor agregado. Se Hay ha que venido- desarrollar la lo que pasa en la investigación. El por problema es lingüistas, cómo las técnicas profesionales justificamos no que tienen se va a que desarrollar hacer. esa competencia. Eso fue lo que nos dijeron. Déjenme Justifíquenme cómo van a Déjenme Claro, lo desarrollar teníamos esa en el competencia. documento, Es que lo yo leímos quiero- ahí, no, pues sí. pero Es que ahí la clave está, pues insisto mucho en el perfil profesional. Si el perfil profesional dice el estudiante tendrá un nivel de inglés, toda la malla tiene que estar acogida dentro. Si el perfil profesional no nombra el inglés o segunda lengua, no, lo que pasa es que las competencias genéricas promueven que haya un segunda lengua, porque resulta que mi colegio, mi institución es francés. Yo estoy en alianza con la embajada francesa y mi institución técnica es francés. No, entonces, ¿por qué es inglés? El ministerio en ningún documento le exige que haya inglés como formación. Entonces, Pero frente a sí, una Es pregunta lo de que cómo tú acabas de promueve la decir. institución. ¿Cómo la nosotros segunda vamos a lengua? justificar eso? Tenemos departamento de idiomas que justifican que los estudiantes van a llegar al departamento de idiomas y van a adquirir la segunda lengua. Tenemos convenio con alguna otra institución o organización que nos dé las competencias para esa segunda lengua. Ustedes tienen dentro de su plan de estudios una de sus asignaturas que les dé esa competencia a la segunda lengua y que se va, o sea, ¿cuál es nuestra justificación? El problema no es lo que existió hasta hoy y con la malla que tenemos. El problema es cómo nosotros vamos a justificar que dentro de nuestro plan de estudios desaparece el inglés y cómo lo justificamos aquí en este momento de aquí para allá. Lo que pasa es que, digamos que lo que yo quería aclarar es que nosotros tenemos un proyecto ahí. El libro es un proyecto, una propuesta de trabajo y de desarrollar el inglés. ¿Sí? Que si te llegan a decir esa cantidad de aspectos, ¿cierto? Eso está formulado en el documento y me dicen los tópicos que se van a tocar, ¿cierto? Y que eso va a ser parte esencial dentro de la planeación que se desarrollará a partir del PPA. Es decir, nosotros tenemos que tener claro es que el documento en los aspectos curriculares es una propuesta a desarrollar. Ahora, nos pueden decir, bueno, ¿cuáles son las actividades? Ahí en el cuadro, que son las actividades que se van a desarrollar. ¿Qué es lo que se tiene que definir? La planeación. Esa planeación se hace desde el momento en que empiece a desarrollarse, pero si yo, imagínense, yo tuviese todos esos aspectos documentales desde el momento en que, pues mejor dicho, ya estaría ya ejecutando, ¿sí? Yo lo que estoy acá es planeando un desarrollo. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Lo que pasa es que, miren, insisto que sí tenemos que hacer el ejercicio para los que nos van a coger y nos van a hacer la auditoría, porque yo lo veo realmente, lo registro calificado como una auditoría. Pero ¿por qué sí nos tenemos que preparar? Porque es que, bueno, decíamos que el documento vale 20% y que 80% mi justificación, pero si yo me voy a preparar en mi 80% con mi documento está diciendo algo que puede ser soga para mi cuenta. Entonces, por eso es que yo hablo de eso y yo creo que Claudia es el mismo interés que da Claudia y el profe Tiberio. O sea, finalmente a los que nos toca atender a los pares es a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos estar preparados para esa visita. El doctor Babatira, hay muchas cosas, yo estoy que me hablo para contarles a ustedes todas las cosas que nos salieron de ese simulacro. Esa reunión no la hemos hecho. Y es cosas en donde hasta el doctor nos diga, no, tranquilos, en esto ustedes no se van a preocupar, o usted diga, o que ustedes mismos vean en qué estamos fallando nosotros, en qué nos quedó mal el documento, o qué no tenemos que definitivamente mencionar del documento si no nos van a coger. Y hay algún paréntesis chiquito, igual vamos a programar un segundo simulacro interno, primero, para hacer una revisión, y de pronto alcanzamos a tener un tercer simulacro externo. Ojalá, porque a mí me preocupa es que todos trabajamos, todos se está trabajando en pro de mejorar ese modelo pedagógico y hacerlo, pero tenemos una visita donde nos van a venir, nos van a coger a los que nos toca responder, es a los directores del programa que nos van a venir a coger y nos van a preguntar, no les van a preguntar a ustedes, nos van a preguntar a nosotros. Y a mí personalmente, que es mi primera vez,
me llena de ansiedad el tema y que lo llena uno de ansiedad cuando uno no sabe cómo justificar algo, cuando uno escucha que aquí, que eso no es, pero quedó en el documento. Entonces, miércoles, entonces venga, díganme cómo es que debemos responder acá. Y son varias Lo que cositas. pasa es que uno tiene que defender el criterio del documento, porque pueden haber varias miradas. O sea, lo enriquecedor de las partes sociales es que pueden haber varias miradas frente a un problema, frente a un problema particular o un objeto particular. Que es lo importante, tener claro que esa es una mirada institucional y que esa mirada institucional yo la tengo clara. Es eso. O sea, nosotros en este momento nos preguntamos, listo, nos dicen que no va a haber inglés, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque ¿cuál es la justificación frente a eso? O sea, cuando nosotros tenemos, es que no nos están diciendo hasta ahora la primera vez que usted va a crear ese programa, entonces de aquí a que lo termine de crear, entonces vamos a mirar qué es lo que se puede hacer. Me están diciendo, si usted ya tiene tantos años con ese programa y de aquí en adelante dígame cómo es que lo va a continuar y no me diga que no, hasta ahora es una propuesta y entonces voy a esperar a ver cuántos años me dan, cuántos semestres me dan para poderlo justificar. Me están diciendo yo le doy a usted la acreditación de este programa ahorita, como usted ya lo lleva, de aquí mañana si yo le doy la acreditación, ¿usted cómo va a continuar? Porque ahí yo lo que estoy viendo, yo no sé si sea la respuesta, pero de las alternativas que yo veo es también, nos toca mirar cómo podemos meter el inglés dentro de también la parte electiva y que sea una opción del estudiante. Algo que nos ayude a justificar eso. Bueno, el Yo propósito les propongo que a un director de inglés o de idiomas, si él debe tener un plan de contingencia para... También estoy de acuerdo. Yo los invito a que discutan el tema con él, porque él debe tener claro cuáles son las instrucciones que dio el doctor Ávila y el doctor Roballo frente al tema del inglés. Porque el mercado que yo conozco es que en inglés lo están sacando de las mallas de todos. Sí, pero eso hay que verlo, sí, es verdad lo que dice Gus. Y adicional a eso, o sea, hay que verlo a la luz de cómo quedó el registro, porque eso es lo que toca Eso es lo que le digo, Daniel. En nuestro documento está ahí, promoción, no sé, algo de la segunda lengua, segundo idioma, algo así, y es un título que tiene nuestro documento, y nosotros estamos diciendo hay algo. Pero nos estamos angustiando. Mire, ¿cómo se promueve la segunda lengua? Se puede promover a través de la facilitación de una escuela de idiomas como la INS, ¿cierto? Donde se puedan generar los cursos para la convalidación del saber. Dos, a través de la práctica diaria en los ejercicios académicos que se desarrollan en diferentes asignaturas. Aparte de la parte Pero ¿cuál es la preocupación, por ejemplo, en un programa como el mío, donde ninguno de mis docentes ni siquiera se acerca al inglés? Entonces, por ejemplo, yo cómo voy a justificar en mi programa que tengo al menos un docente que conoce el idioma y que a partir de eso va a desarrollar el yo creo que con el ingeniero vamos a reunirnos para hablar específicamente de esa lista antes de hacer un simulacro interno. Sí, por favor. Pero ya para cerrar esa parte de mi intervención frente al inglés, radica en los siguientes aspectos. Si uno mira los estándares de inglés que promueve la educación en Colombia, ellos exigen que un estudiante de grado 11 salga con un nivel mínimo A2 y que al nivel de profesional en un grado mínimo B1, ¿cierto? Resulta que en la práctica real nuestros estudiantes de una buena parte de Colombia, un 80, 85, 90% no llegan a salir ni siquiera con un A, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, primero se hace una formulación dentro de unas normativas institucionales en la cual, por ejemplo, ese estudiante que se le exige el A2, ¿cierto?, para ingresar, como no tiene ese nivel, va como un requisito de grado, debe mostrar un examen de idoneidad que están pidiendo ahorita todas las instituciones frente a ese idioma. Esa es una razón, ¿cierto? Dos, otra es que sobre todo en las unidades disciplinares y específicas hay unas horas para poder fomentar el idioma inglés, pero como tú dices, tenemos un departamento de idiomas que ellos son los que nos tendrán que colaborar para que esos profesores que carecemos de ese inglés vamos a aproximar a hacer unas clases más efectivas. Otro aspecto importante,
Yo no sé hablar inglés, pero por lo menos aproximarme como profesor a leer en inglés. Es decir, ese ejercicio, buscar lecturas en inglés, eso es una exigencia ahorita mundial para todos. Así no sepamos mucho, pero eso es un esfuerzo. Y lo otro importante del inglés sucede con la informática. Miren, antes tiene que estar informática en todas las carreras. Y uno veía informática 1, informática 2, informática 3. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hoy se considera, como dice Gustavo, la informática es transversal, es decir, todas las materias tienen que enseñar cierto grado de manejo de la informática. ¿Sí? Todas las asignaturas, en cierta manera, tienen que manejar cierto grado de inglés. Entonces, por eso lo están sacando de las mallas y lo están. Los estudiantes, por eso las universidades cobran. Porque, es que usted tiene que tener ese nivel de inglés. Pero no lo tiene. Nosotros tuvimos la posibilidad de que lo aprendiera en cualquier otro lugar. Y eso también es otra parte de la flexibilidad. Que usted puede ver algún porcentaje de créditos, ¿cierto? En otro lugar y aquí reconocerse. Pero yo también, sí, es verdad. Tenemos que mirar estrategias con Roman, que es el Claro. jefe, o sea, el que está al frente de este proceso. Sí, Pero sí me parece muy valiosa el aporte que ustedes nos acaban de hacer. Pero sin ánimo de ser literativo, recordar que es técnico profesional, no nada menos un inglés También. para que reciben el Hamlet. También es cierto, sí, también es cierto. Inglés, aunque comercio internacional, por su... Por su cara. Ahí sí, por su Pero naturaleza. todas las facturas están en inglés. Lo importante es que diferencien Así técnico sea Bueno, técnico y profesional. Un momento, por favor. No se impacienten, dos Que tiene el cositas. refrigerio. Parroquial. La motivación. Lo que le toca a Paola decir y nadie dice. La tarjeta que les van a entregar ahorita es para recabarla en el primer piso. Me gustaría Va a mucho pensar. tener ese servicio. No, Oye. sí, el servicio de ingeniería Servicio No, hay. el servicio de tarjetas y esas cosas. Vale, sí. Bueno, quisiera tener flujo de caja. Exacto. Pues, parroquial. Primero, todavía estamos esperando las matrices de los equipos que ya hicieron su Por aporte favor. al proceso. Por favor, de verdad, o sea, ustedes saben que personalmente uno negocia los tiempos, hay paciencia y todo eso, entendimiento.